grabar la clase, ¿listo? Vamos a compartir las pantallas. Todavía no les he tomado lista, al final de la clase les tomo lista, ¿ya? Listo, entonces, bueno, nosotros ayer verificamos esta parte de aquí de las cuantías máximas de acero permitidas, tanto para la sección como si yo hiciera una viga dúctil, ¿ya? Tengo los aceros superiores. En este momento nosotros vamos a analizar lo que corresponde al tramo izquierdo de la viga. Y si trabajamos con estos aceros superiores, se debe a esta razón, ¿ya? Bueno, aquí creo que sí, esto sí les compartí con ustedes ayer, que yo tenía hecho a mano este trabajo, ya. Si yo estuviera trabajando en una viga, como pueden ver los apoyos están ahí, las columnas, y tengo una viga. La deformación de esta viga, ¿cuál sería? En el tramo izquierdo, el que está sometido a tensión, si el internet es un poco inestable, me disculpan, por favor. Tengo aquí yo sometido a tensión el acero superior. En el tramo central de la viga tendré que hacer el análisis con el acero inferior y nuevamente en el tramo derecho tendré que hacer el mismo análisis que estoy haciendo en este momento con el acero superior. ¿Ya? Lo único que cambiaremos si nosotros cambiamos al acero, al tramo central viene a ser el acero inferior. Sí, sí estoy grabando la clase. Listo. En esta parte, entonces vamos a continuar. Me voy a la hoja de Excel. Listo, tengo entonces el acero superior. Voy a copiar esto de aquí. ¿Sí? Si ustedes me están siguiendo, igual si necesitan copiar una fórmula, me dicen. Voy entonces al acero inferior. Acero inferior. Ya. Listo. ¿Qué datos conozco aquí yo también? Voy a poner acá. Listo. Voy a seleccionar estos datos de aquí. Ya. En el acero inferior, yo también nuevamente voy con el escáner. Yo puedo conocer los mismos datos que el acero superior, ¿sí? El número en unidades, voy a copiar todos estos, y las cuantías también. Respecto a cuantía máxima, no hace falta que yo determine aquí lo que es la cuantía máxima. Aquí, ¿qué pasó? ¿Ya? Voy a corregir entonces. El acero inferior, asimismo, yo verifico que está creada la lista. En este caso puedo ponerle así los estribos. Esto también sí está ya está la fórmula ingresada. Viene a ser pi por el diámetro del acero elevado al cuadrado multiplicado por el número. Y esta parte de aquí de la cuantía, esto sí, sería el área de acero dividido para la base y también para la altura. ¿Ya? Tengo la fórmula ahí. El área de acero dividido para la base por la altura. Y doy Enter. ¿Listo? Este también ya lo vamos a corregir. Primero lo voy a copiar acá. Y listo. ¿Ya? Tengo entonces esto de acá. Siguiente. Aquí la condición que yo voy a poner, ¿sí? Para que una viga sí mismo sea dúctil, trabaje perfectamente, yo voy a garantizar que por lo menos el 50% del acero superior se encuentre en la parte inferior, ¿ya? ¿Y cómo digo eso? Bueno, voy a borrar de hecho todo, ¿ya? Y voy a poner una nueva fórmula, voy a poner un control. Y esto es igual a la fórmula siguiente. Estoy diciendo si este valor de acá es mayor o igual al 50% o a 0.5 de esta cuantía, o sea, si se cumple esa condición, que sea mayor o igual, yo voy a decir entonces que estoy ok y voy a decir caso contrario que estoy en algún error, ¿sí? Listo, les dejo ahí. Entonces ahí estoy garantizando yo que me va a avisar mi programa que estoy trabajando correctamente con por lo menos el 50% de la cuantía superior.
Ya vamos a ver las tablas en el código ASCE, que me indica a mí que la cuantía óptima, la viga más dúctil, es la que tiene la misma cantidad de aceros en la parte superior y la misma cantidad de aceros en la parte inferior. No siempre se coloca así, pero esa viene a ser la viga más dúctil. Puedo colocar menores números y ya vamos a ver igual en este porcentaje cómo va a ir bajando la ductilidad de una sección. ¿Ya? Si ya copiaron, entonces sí, se cumple que yo estoy colocando por lo menos el 50%. Aquí voy a poner de 12, voy a verificar. Si tengo 7, digamos que yo pongo 3, ya. Me queda el error. Voy a poner 4, ahí estoy bien. ¿Sí? Listo. Entonces ahí estoy trabajando. Y lo mismo, entonces voy a hacerlo acá y también acá. ¿Ya? Esta parte me faltó con ustedes. Hasta este punto, entonces, yo tendría el cálculo para por lo menos determinar las dimensiones de una viga, la sección rectangular de una viga, el recubrimiento y los aceros longitudinales, ¿ya? Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo tranquilamente puedo cambiar de luces aquí a 6 metros, 6,50, 4,50. Ah, todavía no ingresa. La base de la columna. Listo, 0,48. ¿Sí? Aún así parece que estoy bien. Bueno, ya vamos a ver los demás resultados. Esto creo que era como, ayer creo que nos quedamos en algún ejemplo de alguna viga. ¿Sí? Voy a colocar entonces este ejemplo de acá que estábamos haciendo. Le voy a dejar ahorita, ¿ya? Le voy a dejar la longitud de la viga, 6,2. La longitud transversal 1,5. Esta viene a ser 6. Me parece que le pusimos 40. Carga muerta a este valor, carga viva a este valor. Digamos que ya encontré un hormigón de 180, FY 4200. Estoy en una zona alta, ¿ya? Listo. Entonces vamos a dejarle hasta ahí. ¿Qué vamos a continuar? Listo, una vez que yo tengo hecho esto, yo voy a verificar, ya voy a empezar a trabajar. He determinado yo entonces 2 enfermedades del concreto, de mi sección, ¿sí? 5 de 12. Aún así trabaja bien, porque la cuantía máxima permitida es 1,83 y estoy en el 50%. Si yo pongo 4 de 12, aún así me cumple. 4 de 14, 4 de 18. Y con 4 de 16, ahí sí ya no me da. Por ejemplo, 4 de 16 estaría yo reforzando demasiado mi viga y ya no vendría a ser doble. ¿Ya? Bueno, entonces hasta ahí ya tengo un programita interesante para poder determinar las cuantías de acero en mi sección. Lo siguiente que voy a hacer entonces va a ser un chequeo a flexión de la viga. Sí, yo tengo un chequeo a flexión, ¿sí? Voy a trabajar, entonces voy a verificar cómo trabaja mi viga a flexión. Luego voy a verificar también cómo trabaja mi viga corte. En primer lugar vamos a trabajar a flexión y espero que acabemos hoy. No sé si avancemos a acabar hoy. Pero bueno, espero que sí, ¿sí? Listo, entonces me voy yo a esta parte de acá. Listo. He llegado yo hasta la primera parte, determinar parte de la ductilidad de la viga, que no sobrepase el 1%. Ahora, igual estas hojitas que están aquí también les voy a pasar para que medio se guíen un poco de lo que yo estoy haciendo. Estoy hablando de la resistencia de la viga, ¿sí? En lo que conlleva la resistencia de la viga, yo debo determinar el momento resistente o la capacidad de mi sección, es decir, con las dimensiones y con el acero que yo tengo, cuánto momento es capaz de soportar esta viga. Y para eso vamos a hacer el siguiente análisis, que ya sabemos un poquito más, viene esto desde el hormigón, sí, desde las asignaturas de hormigón. Yo tengo mi sección transversal. Si yo tengo una viga y hago un corte, tendría una sección transversal. Y esta sección transversal contiene los aceros inferiores, que son los que, bueno, ahorita, los aceros inferiores. Y la parte superior, los aceros que se encuentran en la parte superior en este tramo de la viga, están trabajando a compresión de la misma manera que este concreto. Tengo yo el peralte efectivo y la base de la viga, también tengo la altura. Estos datos yo ya los conozco.
Si yo hago un diagrama de esfuerzos de la sección, ¿sí? Les voy a recordar un poquito, no sé si todavía se recuerdan. Si yo hago un diagrama de esfuerzos de esta sección, puedo determinar entonces que este valor, la profundidad de este bloque de compresión, nosotros comúnmente lo denominamos A, ¿sí? Y bueno, A viene a ser el valor de la sección. El ancho de este bloque de compresión viene a ser 0.85 de F'C y multiplicaría yo también por toda la base de la sección, ¿ya? Bueno, esto vendría a ser lo que está trabajando a compresión. Aquí yo tengo varias fuerzas que trabajan a compresión, pero yo puedo encontrar una fuerza resultante única y esto hacer una figura simétrica, ¿sí? Viene a ser un rectángulo, entonces la fuerza de compresión se colocará en el centro. Eso sí me parece que lo recuerdan un poquito. Bueno, ojalá sí me comprendan. Listo, entonces tengo esta fuerza de compresión actuando en el centro. Como estos aceros están trabajando a tensión, entonces la fuerza vendría en el otro sentido, ¿sí? ¿Cómo garantizo yo que este sistema esté en equilibrio? Lógicamente, la fuerza de compresión será igual a la fuerza de tensión para que el sistema esté en equilibrio. Siempre todo sistema que se encuentre en equilibrio, obviamente, la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. Y voy a reemplazar en primer lugar. Bueno, ¿por qué necesito reemplazar? Esto me falló, ¿sí? Me falta esta parte todavía. Para yo determinar el momento resistente de esta viga, yo tengo dos fuerzas, ¿sí? Tengo la fuerza de compresión y la fuerza de tensión. Yo puedo hacer momentos en cualquiera de estas fuerzas para determinar el momento total. En este caso, yo he hecho momentos en la fuerza C, ¿sí? Si yo hago momentos, tomo como eje el punto C, entonces vendría a ser la fuerza de tensión que está girando en este sentido, multiplicado por el brazo de palanca hasta la fuerza C. Y ese brazo de palanca, que sería igual, si yo conozco que todo esto es D, vendría a ser D menos A sobre 2, ¿sí? Y la fuerza de tensión es igual al área de acero por el FY. AS por FY y multiplicado por el brazo de palanca y multiplicado por este coeficiente de reducción 0.9, que es el coeficiente de reducción para flexión. Sí, esto de momentos, entonces, esto viene a ser el momento resistente, que más que una fórmula es la deducción del gráfico del diagrama de esfuerzos. Y bueno, aquí les he colocado dividido para 100.000, ¿por qué? Por las unidades. Yo aquí estaría trabajando en kilogramos, centímetros, y yo voy a transportar a toneladas, metros, ¿sí? Bueno, solo por eso les he colocado aquí dividido para 100.000. Listo, entonces para yo determinar este valor del momento resistente, ¿qué es lo que necesito? AS yo sí conozco, FY también conozco, el peralte efectivo no, o sea, todavía no lo conozco, pero lo puedo conocer, y A tampoco lo conozco, ¿sí? Entonces, para yo determinar A, es lo que hice esta deducción de la sumatoria de fuerzas, tanto de compresión como de tensión. Buenas tardes, Inge, una preguntita. Dígame. Sí, ¿el 0.9 siempre es fijo o varía de acuerdo a algo? Sí, este 0.9 es un coeficiente por flexión. Para vigas, sí. Para vigas es 0.9. ¿Por qué? Porque, o sea, la viga siempre trabaja flexión, ¿no? Son elementos sometidos a flexión. Sí, es 0.9 en las vigas. Sí. Sí, es Ya, 0.9. muchas gracias, Inge. Sí, por eso les dije, es un coeficiente de flexión. Hay los otros coeficientes, creo que no estudié con ustedes esa partecita, pero ahí cuando trabaja por flexión, cuando trabaja por tracción y cuando es balanceado el trabajo. Entonces ahí va variando, pero eso está en el código ACI, ¿ya? Son los coeficientes de reducción. En todo caso, ya les compartiré eso también, ¿sí? Pero bueno, siempre afectamos por este 0.9 a las vigas, ¿ya? Listo, entonces voy a determinar la fuerza de compresión es igual ¿a qué sería la fuerza de compresión? Yo voy a multiplicar el área que está trabajando a compresión, que viene a ser la base 0.85 por F'C, por la altura, que es A, y por B, que es toda, o sea, todo el ancho de la sección, ¿sí? Entonces, este bloque de compresión actúa en todo el ancho. Y a eso es igual la fuerza de compresión, mientras que la fuerza de tensión viene a ser igual al área de acero que estoy analizando por el esfuerzo del acero, que también es dato. De todo esto yo solamente despejo A, ya conozco A para determinar el momento. Y el peralte efectivo, si ustedes recuerdan, yo el peralte efectivo lo mido siempre desde el centroide del acero en tensión hasta la fibra más comprimida. Así, ese es el peralte efectivo. ¿Cómo determino yo el peralte efectivo? Entonces,
es igual a la altura H, toda la altura de la sección, menos el recubrimiento, obviamente. Al yo retirar el recubrimiento me voy a encontrar con un estribo, entonces también voy a restar este estribo. Si está dividido para 10, aquí es únicamente por las unidades, porque si ustedes recuerdan estábamos trabajando los pi en milímetros, vamos a transformar a centímetros, por eso divido para 10. Si estuviera trabajando en centímetros, no divido. Y menos la mitad de un acero longitudinal, porque estoy hablando de la mitad de este acero, ¿sí? Entonces sería un phi del acero longitudinal dividido para 2. Está dividido para 20, así mismo porque dividí, o sea, por las unidades, multiplicado por 10 en el denominador para pasar a centímetros, ¿ya? Entonces, lo que les acabo de explicar en este momento lo vamos a pasar así mismo al Excel. Lo voy a copiar y esto vamos a trabajar en el Excel. Listo. No sé cómo compartir directamente. Ahí está. Listo. Si yo quiero calcular el momento resistente, entonces recuerden, yo necesito conocer D, necesito conocer A y voy a conocer entonces el momento resistente de la sección. Para determinar D, entonces ya habíamos hablado que D es igual a la altura menos el recubrimiento menos un phi del estribo, voy a poner entre paréntesis, dividido para 10, solamente por las unidades, y menos un phi del acero inferior, ¿sí? Un phi del acero inferior dividido para 20, ¿sí? Viene a ser el acero inferior. Listo, les dejo la fórmula ahí, si están copiando, le dejo ahí. ¿Ya? Y veamos entonces, el peralte efectivo de nuestra sección viene a ser 31 centímetros. ¿Qué más necesito conocer? El valor de A, ¿sí? A puedo determinarlo de esta fórmula de aquí. Entonces voy a poner, es igual al AS del acero que se encuentra con presión por FY. Para bloquearle al FY yo le pongo en F4. ¿Sí? Le bloqueo al FY porque luego voy a mover a los otros tramos y no deseo que se mueva este valor de aquí. Por FY y dividido, voy a poner paréntesis, 0.85 por F'C, también bloqueado, F'C y por B. Listo. Cierro paréntesis. Listo. Entonces ya tengo listo ahí el valor de la profundidad del bloque de compresión. Esto de acá, B9, sí está bien. ¿Cuál es B9? No, por aquí hay un errorcito. Por F'C dice. 0.85 por F'C. Bueno, vemos qué pasa ahí. Hay un error. A ver, es el AS por FY. Ah, dividido. Qué aburro. Dividido para 0.85. Ya, ahí sí me sale el valor. Ahí me estaba confundiendo, ¿sí? No es multiplicado, es dividido. ¿Ya? Entonces tengo los datos que yo necesitaba. Voy a dar el momento resistente. Y este momento resistente me dice que es igual al área de acero, que estoy considerando en este momento al área de acero superior, por FY, por, abro paréntesis, el peralte efectivo de menos, menos este valor de A dividido para 2. Ahí tengo la multiplicación y por 0.9 voy a meter todo en paréntesis y esto va a estar dividido para 100.000. 1, 2, 3, ¿ya? Si me están siguiendo entonces les dejo ahí la fórmula.
Ya solamente por deducción de las imágenes que, bueno, nosotros en el ACI ocupamos de este bloque de compresión porque sí hay diferentes bloques de compresión también para hacer el análisis, pero este es el más sencillo y los valores también son cercanos a la realidad, ¿ya? Y tengo entonces un momento resistente. Le voy a bajar y ya estaría trabajando en toneladas por metro. Acá y voy a colocar este valor acá, listo. El momento resistente, entonces esto de acá ya no me sirve. Pero, entonces ahí vamos a ver, yo ya conocí cuál es el momento resistente de la sección que yo tengo, pero yo necesito comparar con algo para saber si está, o sea, si la sección que tengo es suficiente. ¿Con qué voy a comparar? Hay un momento de diseño o de demanda que está, bueno, les he colocado la fórmula aquí y este momento de diseño, la fórmula está planteada de acuerdo al método del pórtico equivalente, pero para vigas sísmicas. Y la explicación de este momento está de la siguiente manera. Yo tengo aquí una carga última que todavía nosotros no hemos colocado, ya vamos a colocar. Tengo la carga última por la longitud transversal, por la longitud de la viga al cuadrado y dividido para 8. Este vendría a ser el momento. Como estoy hablando de vigas sísmicas, entonces voy a restar, y por eso coloco estos factores de aquí, voy a restar y voy a decir que solamente que el 65% de este momento se va a distribuir a la franja de columna y que el 85% resiste la viga, ¿sí? No tendría que ser equitativo, o sea, 65-35, no, sino que esto se va a la parte de la columna que ya vamos a ver, y esto a la viga. Y por un factor de mayoración, es decir, a más del momento de diseño que yo estoy asegurando con estos factores de reducción, también voy a mayorar para poder someter más a mi viga, o sea, voy a comparar lo que resisto efectivamente con la demanda y ahí voy a poder hacer una comparación. ¿Sí? El momento de diseño es el momento último. ¿Sí? Sí, es el momento último. Momento último o momento de diseño. Para la persona que preguntó. Listo. ¿Qué más necesito conocer? Yo tengo una longitud transversal, la cual nosotros, como estamos trabajando con una viga que tiene longitudes transversales, entonces voy a hacer el promedio de estas longitudes, ¿sí? Entonces, hago ahí un promedio de las longitudes transversales que yo tengo y la longitud de la viga viene a ser la longitud de la viga menos la base de la columna. ¿Por qué? Porque, digamos, yo tengo aquí la columna, tengo la viga, ¿sí? Bueno, más bien no tengo la viga así. Si ustedes recuerdan, parte de la viga está embebida en la columna, ¿sí? O sea, de hecho está embebida. Aquí vienen los aceros longitudinales y les bajo hasta acá. Voy a dibujar ya. Listo, entonces vienen los aceros longitudinales y llegan hasta acá. ¿Sí? Entonces, parte de esta viga, yo consideraría solamente la luz libre de lo que estoy analizando. Y entonces le tengo que restar, por eso les puse la longitud que voy a utilizar es la longitud de la viga menos el ancho de la columna. Y bueno, ahí tengo ya mis datos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Solamente copiaría esto de acá. Al factor de mayorización, ahorita lo vamos a colocar de 1.2 y ya vamos a ver en qué, aquí me falta un poquito, ya vamos a ver más, o sea, posterior a ello, en qué influye este factor de mayoración. ¿Sí? Podemos colocarle para esto de las vigas sísmicas entre 1.2 y 1.4. Y bueno, mientras nosotros afectemos esto, vamos a ver lo que sucede. Me voy a pasar al Excel. Listo. Listo, tengo el momento de diseño o el momento último, como nos dijo por ahí un compañero. Momento, la demanda, o sea, viene a ser la demanda, ¿sí? Ante un sismo. Ah, por cierto, este factor de mayoración, yo hasta el momento en la viga no he considerado ni la carga, ni el peso propio de la viga, ni tampoco factores sísmicos. Este FM que tengo aquí es un factor que nos da para vigas sísmicas, donde yo ya considero, o sea, estoy aumentando el peso propio de la viga y también condiciones sísmicas. Y bueno, eso le voy a poner aquí. Voy a poner el factor de mayoración. Este es un dato de igual manera
creo que es de este color. Y por el momento le voy a poner 1.20, el factor de mayoración. Como les dije, puede estar entre 1.20 y 1.40. ¿Qué más me falta conocer? La carga última. Sí, y esta carga última viene a ser a 1.2 por la carga muerta más 1.4 por la carga viva. Aquí me equivoqué. 1.4 por la carga viva. ¿Ya? Y bueno, estoy hablando en toneladas por metro cuadrado. Listo. Ahora con esto de aquí yo ya voy a conocer la demanda y voy a comparar si mi viga resiste o no a este momento, a esta demanda. ¿Ya? Te voy a copiar esto de acá. Y voy a comenzar con la fórmula, ¿sí? Entonces yo voy a poner igual. Ahí ya no necesito ingresar más datos. Vendría a ser la carga última. Voy a bloquear la celda por la longitud transversal. Sería más esta longitud dividido para 2. ¿Sí? Ahí ya tengo el promedio de las longitudes. Me dice por este valor de aquí, LB. Bueno, este también bloqueado. Sí, tengo este LB menos el ancho de la columna también bloqueado. Voy a cerrar paréntesis. Ya, aquí me esperan un ratito. Le voy a copiar esto de acá, ¿sí? En el teclado no funciona. Ya, por este valor elevado al cuadrado. Espacio dividido para 8. ¿Sí? Bueno, lo voy a poner así porque a veces me sabe fallar. Este valor de acá no es de aquí. A ver, un ratito. Aquí me falló. Todo esto de la parte superior yo voy a dividir para 8. ¿Sí? Voy a poner otro paréntesis porque a veces no me sale tan bien. Ya, y voy a multiplicar entonces por 0.65 por 0.85 y por el factor de mayoración. ¿Ya? Les dejo entonces ahí la fórmula. Ah, estos me falta bloquear. No sé por qué no se bloquearon. Esto es las longitudes transversales y por el factor de mayoración también. Por ahí me falló algo. Creo que era este. Sí, sí estoy bien. ¿Ya? Nuevamente, me falló ahí. Este, ven, F4. Aquí ya me falló ahorita, ¿sí? Esto era elevado al cuadrado. Puse paréntesis acá. Voy a dividir para 8. Nuevamente. Voy a multiplicar por 0.65 por 0.85 y por el factor de mayoración. ¿Ya? Listo. Tengo un momento, una demanda o un momento último considerando el peso propio de la viga y también los factores sísmicos de 15.70 toneladas metro. ¿Ya? Ahora sí vamos a hacer la comparación. Entonces yo voy a poner esto aquí. Le voy a copiar el formato y voy a poner un valor aquí entonces. Para yo conocer de igual forma, si mi viga está trabajando correctamente, yo debo realizar esta relación demanda-capacidad. Y es lo que voy a poner aquí, la demanda versus la capacidad. Y este valor siempre debe ser menor a 1. Y esto me garantiza que mi momento resistente por lo menos va a ser igual al momento último. ¿Ya? Y voy a poner entonces igual. La demanda dividido para la capacidad. ¿Ya? Me está dando un valor superior a 1. Entonces, como podemos ver, para el diseño para estos datos arquitectónicos y esta sección de la viga, yo puedo ver que no está cumpliendo. ¿Qué más me falta? Solamente voy a poner un semáforo aquí de color, ¿sí? Me voy a formato condicional, reglas para resaltar celdas. Si este dato que yo quiero saber es mayor que 1,
Entonces voy acá a formato personalizado, me voy a relleno y lo voy a poner de color rojo. ¿Sí? Y pongo aceptar. Voy a aumentarle un decimal, ¿sí? Entonces, en este caso, mi sección, ahí sí ya he determinado cada una de las enfermedades, ¿sí? Poco a poco, todavía no, me falta un montón de análisis que yo debo realizar, ¿sí? Entonces, le voy a bajar a ver un poquito si me cumple con esto, sí, con esto ya me cumple, listo. Entonces, yo veo que la viga que yo tengo no es suficiente para resistir el momento último o el momento de demanda. Hasta ahí nosotros ya tenemos algo interesante para nosotros diseñar nuestras vigas. Esto le voy a borrar. Listo, entonces vamos a ver. Es que yo tengo una sección bastante pequeña. Tengo luces grandes, imagínense, tengo una base de 25 y una base de 35. Una altura, perdón. Voy a incrementar esto de acá. 30, 50, todavía no se cumple, ¿sí? No se cumple, voy a ver si incremento aquí un poco más. 6 varillas de 18, no, ya no me da. 6 varillas de 16. 7 varillas, no, ya no me da más. 6 varillas de 16. Aquí pongamos así mismo de 16. De 16 voy a poner 3 varillas, ahí se me cumple. Y con eso entonces yo sí estoy trabajando, ¿ya ven? Entonces viene el arquitecto con luces de este tipo, tengo cargas vivas, voy a hacer una vivienda y solamente a flexión. El chequeo que estamos haciendo es a flexión. Con esta sección de la viga y con estos aceros estoy bien, estoy soportando la demanda, ¿sí? Entonces tengo un valor menor a 1. Ahora digamos que yo para vivienda, ustedes pueden observar, estoy trabajando perfectamente. Pero el dueño, bueno, el propietario de esto quiere cambiar. Ya no quiere hacer vivienda, ahora va a ser una escuela o una guardería o un colegio, ¿sí? Voy a cambiar la carga viva y ya no cumple. Entonces yo estoy determinando que por lo menos hasta el momento yo debo reforzar a flexión esta viga. ¿Ya ven? Eso, todo lo que hemos hecho sí es bastante interesante para hacer el análisis. Como ya no me cumple, entonces voy a necesariamente tener que reforzar. ¿Ya? Hasta ahí, no sé si tienen alguna pregunta. Sí, me esperan un segundito, ¿ya? Un segundo, continuamos entonces. Ya, estaba en esta parte de aquí. Listo, como habíamos visto entonces hasta el momento, determinamos que nuestra viga no es capaz de soportar el momento último, ¿ya? Y en este caso, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Es entrar al reforzamiento de nuestros elementos. Ahorita vamos a reforzar una columna, o perdón, una viga. Luego vamos a ver cómo reforzamos las columnas, que es con lo que nos vamos a topar. De hecho, con esto nos vamos a topar nosotros comúnmente si entramos a hacer una rehabilitación estructural. Estos son los elementos que se rehabilitan principalmente, ¿ya? También podemos rehabilitar muros y dependiendo del sistema estructural de lo que vayamos a hacer. Ya, tengo en internet, hay varios documentos que, bueno, yo también sí los he leído, los he encontrado, para reforzar secciones. Y uno de ellos, el primero de ellos que ustedes van a encontrar es el recrecido de hormigón. Esto lo puedo, o sea, me recomiendan que yo lo haga en vigas y lo puedo hacer en columnas. En columnas es totalmente diferente, ¿sí? El trabajo es diferente de recrecido, pero si yo estoy hablando de vigas, ahí ya cambian las cosas, ¿sí? Yo tengo entonces una sección, la sección de nuestra viga, si ustedes recuerdan, tengo la sección de la viga y me dice que yo no aguanto la demanda, o sea, no soporta la demanda. ¿Qué es lo que debo hacer? Para yo incrementar resistencia a mi elemento, debo incrementar inercia. Y la inercia es sinónimo de altura o de peralte. Entonces, en este caso, si estoy hablando de recrecido de hormigón, voy a incrementar un peralte, que es el que voy a calcular, o es el que yo calcularía para incrementar la inercia de la sección. Y lo que me recomiendan entonces las técnicas de recrecido de hormigón es que yo haga un encoframiento alrededor de la viga que perfore cada 10 centímetros esta viga de concreto y vaya colocando los estribos de esta manera como yo les indiqué. Y una vez colocados los estribos, que vaya ahí metiendo hormigón dentro del encofrado
como ustedes se imaginarán, es un trabajo bastante difícil y algunos dicen, o sea, más que difícil es imposible. ¿Por qué? En primer lugar, ¿cómo yo garantizo que el hormigón ingrese en la parte intermedia? ¿Sí? Se podría hacer con métodos de vibración, pero yo necesitaría asimismo una altura por lo menos de 10 centímetros aquí para poder hacer el vibrado, pero eso no me garantiza. Otra cuestión que puedo hacer, además de que la viga ya se encuentra sentida debido al sismo o a efectos ya de cargas excesivas, ir yo con el taladro y perforar cada 10 centímetros en la viga, y más que reforzarle, le estoy afectando a la viga, ¿sí? Le estaría afectando. Otra cosa y que más podría observar, y si ustedes observan esto, hacer cada 10 centímetros en una viga, y no es solo una viga, pueden ser varias vigas o un edificio completo. Varias personas constructores recomiendan que esta técnica no se realice, ¿sí? Y esta técnica no la vamos a nosotros calcular. Sin embargo, les quería mostrar que esta técnica efectivamente existe, está en documentos, que se debería hacer. Sin embargo, para documentos y cálculos está bien, ya en obra es otra cosa, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ver un método diferente que en obra es sencillo de hacer, es más económico y brinda las mismas facilidades. O sea, el cálculo es el mismo, la resistencia a la final tiene que ser mayor y es mucho más sencilla de realizar en obra, que es lo que nos interesa, ¿ya? Y este reforzamiento nosotros lo realizamos con ángulos. Este es uno de los procedimientos que se utilizan. Hay países que son más sísmicos que el Ecuador. Por ejemplo, en Chile, esto es sacado de documentos de reforzamiento realizados en Chile. Y es lo mismo que se hace en las columnas del encamisado. Ustedes pueden ver, yo voy a encamisar con ángulos a mi viga, en la parte que necesita la flexión. Ya les voy a poner un grafiquito. Bueno, en esta parte de acá, al final les coloqué, me parece, ¿sí? ¿Cómo quedaría mi viga en este caso? Entonces, yo tengo la viga, en caso de que tenga mayor peralte, ya vamos a ver si son vigas bandas. Entonces, yo tengo mayor peralte, o sea, tengo la viga, estoy colocando los ángulos, estos que están de manera vertical, estos vienen a ser los nuevos estribos en caso de que mi viga también falla, corte. Listo, tengo estos estribos que también los vamos a calcular. Si yo hago un corte de esta sección, digamos que yo aquí tengo la losa, y de la losa sale mi viga, como ustedes pueden observar. ¿Qué es lo que yo hago? Los ángulos los coloco en la parte inferior y pongo los mismos ángulos en la parte superior conectada a la losa. Voy a soldar estos de aquí con platina, asimismo un poco más delgada que los ángulos. Sujetaría estos ángulos con pernos de expansión, ¿sí? Entonces, y aquí con resina epóxica para que se mantengan más fijos. Y bueno, tengo entonces los pernos, pongo dos pernos, y cada 3 hago una unión de un solo perno, ¿sí? Sería más o menos así. En cada 3 hago un solo perno que atraviesa toda la viga, ¿sí? Esto es mucho más sencillo, sí es complicado, pero mucho más sencillo que el recrecido de hormigón. Y asimismo para esta técnica vamos a ver el cálculo, ¿ya? Voy a copiar esto de acá. Listo, voy a copiar aquí. Díganme. Disculpe, y para el recrecido del hormigón sabemos que el hormigón viejo no se une con el nuevo, entonces debemos usar algún tipo de aditivo o algo Claro, así. tendremos que picar la viga, aparte como ustedes ven, o sea, picar, porque para que se unan también los hormigones debe estar por lo menos picado o con angulosidades, digamos, si esa es la palabra, para que se una. Y claro, tendríamos que nosotros ocupar aditivos especiales para que se una el hormigón viejo con el nuevo, y eso igual no nos garantiza efectivamente que va a funcionar tal cual como una nueva sección. Sí es complicado, sí es complicado. Algunos dicen hasta imposible, ¿sí? O sea, por el costo, así mismo, el costo altísimo, no hay manera, o sea, costos muy elevados. Lo que es rehabilitación mismo es bastante elevado. No sé si a ustedes les dije, en términos de que ustedes determinen o realicen un análisis de precios unitarios en esto
En esto de rehabilitaciones, los ingenieros con más experiencia recomiendan que tripliquen de lo que ustedes determinaron, tripliquen el precio, porque los imprevistos sobrepasan el 100%. En obras normales, dependiendo, o sea, dependiendo de la obra, ¿no? Uno puede poner imprevistos del 18 al 25%, ¿sí? Eso en obras normales. Siempre ponen un poco más cuando son obras del Estado, bueno, ustedes ya, o sea, saben cómo se trabaja, pero entre el 18 y el 25 están bien los costos indirectos. En esto de rehabilitación, estos costos indirectos suben más del 100% porque no saben con qué se van a topar ustedes en obra, ¿sí? Entonces, esto sí es bastante costoso. Listo, entonces vamos a hacer un reforzamiento con ángulo, ¿sí? Y el del recrecido del hormigón no lo vamos a ver porque, o sea, creo que no sería necesario hacerlo. Yo que vaya a hacer en vigas no creo. En vigas no sería capaz de hacer eso. En columnas sí. Y para lo que es vigas banda, no sé si tienen esa duda, digamos que yo tengo aquí. Esto cuando yo tengo un peralte, ¿ya? Incluso si yo hago el cálculo, supongamos que la losa mide 20 centímetros y la viga mide 25 centímetros, yo solo tendría 5 centímetros más afuera. ¿Qué es lo que debería hacer? O sea, estos ángulos no me van a dar. En este caso, yo ya me las ingeniaría para poder hacer un reforzamiento, ¿sí? Entonces aquí tengo la losa, asimismo la viga está dentro de la losa. Dibujemos una viga por aquí. Ya, yo tengo la viga perdida dentro de la losa. Como yo les dije, resistencia quiere decir inercia. ¿Cómo incrementaría yo la inercia? En este caso yo no puedo poner ángulos, ¿sí? ¿Qué es lo que yo me inventaría? Podría poner una platina en toda la longitud de la viga y asimismo tendría que hacer un cálculo para determinar cuál sería el espesor de esta platina. Y asimismo buscar la manera de soldar esta platina, de unirle esta platina, podría unirle con pernos asimismo a la viga, pernos de expansión, ¿sí? Entonces este es uno de los métodos. ¿Qué métodos más ustedes podrían ingeniarse? Yo no sé, podríamos poner una viga, perdón, un perfil asimismo, tipo G tal vez. Entonces yo podría hacer de esta manera. Podría ser de esta manera, ¿sí? Bueno, ahí esta partecita no va. Entonces tendría aquí yo un tipo G. O sea, dependiendo, ya ustedes se las ingenierían, ¿sí? Listo, entonces vamos a trabajar de esta manera. Vamos a reforzar con ángulos asumiendo que tengo secciones mayores. Y si tengo vigas banda, pues ahí tendríamos que hacer, pues tendrían que hacer una hojita aparte, ¿ya? Me esperan un segundo así. Ya, listo. Entonces vamos a hacer lo que corresponde a los ángulos. No sé si ya copié, creo que ya copié. Ya, sí, listo, entonces ya he copiado. Listo, para nosotros determinar cuál es el procedimiento. Les voy a explicar el procedimiento. Nosotros vamos a determinar en primer lugar el tipo de ángulo que necesitamos para con eso hallar la inercia del ángulo, hallar la inercia de la sección, o sea, trabajar como una sección compuesta entre el hormigón y el acero del ángulo. Y una vez que yo tenga ya transformado a una sola sección, voy a determinar el momento adicional que me generan estos ángulos, ¿sí? Y una vez que ya tenga este momento adicional, voy a sumar al momento resistente de la sección de hormigón original y voy a determinar un nuevo momento resistente. Este nuevo momento resistente ya lo compararía con el momento o con la demanda con el momento último y ahí voy a ver si efectivamente con esos ángulos ya puedo trabajar. Este es el procedimiento que yo debería seguir y eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, si ustedes observan, yo tengo aquí una viga con sección y voy a poner los ángulos en la parte inferior. Entonces voy a trabajar con ángulos de alas iguales, en este caso de alas iguales. Si ustedes quisieran hacer con ángulos de alas desiguales, pues lo único que cambiaría son aquí los datos que ya vamos a ver a continuación. Listo, ¿qué nomenclatura le voy a poner yo a los ángulos? Esta viene a ser la base y el espesor, y asimismo esta vendría a ser B y E, ¿sí? B por E, B por E. Para yo determinar la inercia de estos ángulos, aquí me falta una parte, ya les voy a copiar.
Sí, para yo determinar la inercia de estos ángulos, voy a utilizar el teorema de Steiner. ¿Sí? Ya les estoy copiando. Listo. Ya, sí creo que están viendo el Excel, ¿verdad? Ya. Yo tengo el teorema de Steiner. ¿Y qué me dice el teorema de Steiner? Que yo debo sumar la inercia propia del elemento más el área de todo el sistema de los elementos, o sea, de los elementos que conforman el sistema. Y este valor de D corresponde a la distancia o sea, a la distancia que se transporta desde el centro de gravedad de cada elemento al centro de gravedad de todo el sistema. ¿Sí? Ese es el teorema de Steiner. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer entonces esto? En primer lugar, yo necesito conocer la inercia propia, puedo conocer eso. Sí, la inercia propia sabemos que es igual a la base por la altura del cubo dividido para 12. El área sí necesito conocer y parece planteado aquí el área, que ya vamos a ver cómo lo deducimos. Y la distancia, para yo en primer lugar conocer esta distancia, tengo que conocer cuál es el valor del centro de gravedad del sistema. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, como yo tengo una figura en L, el centro de gravedad se colocará por aquí más o menos. O sea, esa es la distancia aproximada del centro de gravedad, pero nosotros lo vamos a determinar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a determinar? Primerito voy a determinar el área. ¿Sí? Primero, para el área necesito la base y el espesor de mi ángulo. Voy a trabajar en centímetros y voy a trabajar en centímetros. ¿Sí? Entonces voy a colocarlo aquí. La base corresponde entonces, me invento, yo no sé, voy a poner que tengo un ángulo de 5 centímetros y un espesor de 3 milímetros, ¿sí? 0.3 centímetros. Estos datos son los que yo voy a dar inicialmente. En algún curso me decían si yo puedo tomar de los catálogos. Efectivamente, yo podría tomar de los catálogos, pero hasta buscar el catálogo y todo. O sea, lo importante es conocer el principio de lo mismo que les va a dar el catálogo, nosotros hacerlo y entender de dónde salen estos valores. ¿Listo? ¿Qué más necesito conocer? Yo necesitaría conocer el acero del ángulo. Estos ángulos trabajan con A36, pero esto viene a ser en KSI, ¿sí? Listo. Entonces tengo el acero. Estos tres datos son los que vamos a ver. Ahorita este acero no ingresa tanto, no interviene. Ya vamos a ver, esto interviene en lo que tiene que ver corte, ¿sí? Pero vamos a colocar el dato aquí. ¿Qué más necesito? Voy a determinar entonces el área del ángulo, ¿sí? ¿Y a qué me dice igual el área? Para yo determinar el área total voy a determinar el área de cada uno de los elementos, así trabajo más fácil, ¿sí? El primero, entonces, ha sido este elemento que está de pie, ¿sí? ¿Cuál sería el área? B por E, porque es un rectángulo, y pongo B por E, más este lado, este segmento que está horizontal. ¿Cuál es este segmento? Si todo esto mide B y le resto el espesor que ya consideré en el primer elemento, entonces tendría una base de B menos D y la altura viene a ser E, ¿sí? Y eso es lo que está calculado. B por E más B menos D y por E. Y voy a colocar aquí. Entonces tendría el primero B por E y más, paréntesis, B menos E y por E. ¿Ya? Está la fórmula ahí. Con esto yo ya determino lo primero que necesito saber, que es el área del ángulo. Listo. Estoy hablando de áreas, estoy trabajando en centímetros cuadrados. Siguiente. Entonces ya hablé de al área. Ahora necesito determinar el centro de gravedad del CG. Aquí este dato de aquí. Este dato de aquí, o sea, CG más bien no debería ser así, sino el CG es el centro de gravedad aquí. Sino que para yo determinar el centro de gravedad, ahí no puedo. Ya, digamos que está así, ¿ya? Para yo determinar el centro de gravedad, siempre mido en base a un punto. Y este punto generalmente se coloca en el origen de coordenadas. Esto más que nada y es como física, ¿sí? Pero vamos a recordar un poquito. Respecto al origen de coordenadas, voy a medir cuáles o sea, en base a ese origen voy a determinar el centro de gravedad de la figura. Y el centro de gravedad no es nada más
que el valor, la sumatoria de las áreas de cada uno de los elementos multiplicados por la distancia desde el centro de gravedad de este elemento hasta el punto donde yo estoy tomando referencias y dividido para el área total del sistema, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hacer. Bueno, está deducido aquí. Tal vez si lo hacemos así con ustedes nuevamente, a ver si no me comprenden muy bien, vamos a tratar de hacer. ¿Ya? Listo. Entonces voy a poner la ecuación aquí y voy a poner centro de gravedad. Ya, y esto es igual. En primer lugar, yo les dije, obligatoriamente esto se va a hacer una fracción. ¿Listo? Tengo la fracción. Y voy a empezar, este va a ser el elemento 1. Entonces, ¿a qué es igual el elemento 1? El área que viene a ser la base por el espesor y por la distancia de su centro de gravedad. Si todo esto es B, esto sería igual a B sobre 2, ¿sí? B dividido para 2. Listo. Y más el área del segundo elemento, que también ya lo determinamos arriba, sería B menos D por E, B menos D por E, y por este valorcito de acá, ¿sí? Asimismo, la distancia a su centro de gravedad, ¿cuál sería? E dividido para 2, ¿ya? Y tengo entonces calculado lo que es la sumatoria de las áreas. Bueno, tengo planteado, ¿no? La sumatoria de las áreas por su centro, por la distancia, bueno, por su centro de gravedad, ¿ya? Y todo esto voy a multiplicar para el área del sistema que nosotros lo llamamos área del ángulo. Listo. Ya, ¿qué es lo que puedo hacer aquí entonces? Voy a sacar, o sea, si yo multiplico, ¿qué es lo que obtendría aquí? Con receta. Después. Ya, ¿qué es lo que yo tendría aquí? Si ustedes pueden observar, yo tendría, voy a borrar esto de acá. Voy a tener, a ver, tendría esto de acá y tendría el b elevado al cuadrado, ¿sí? B elevado al cuadrado por E, ¿sí? Dividido para 2 y aquí tendría B menos C por este valor de acá. Asimismo, este le voy a borrar. Vendría a ser E elevado al cuadrado. Obviamente ya desaparece esta E de aquí, ¿sí? Y divido para 2. Como es una sumatoria, yo puedo sacar factor común, o sea, sí, factor mínimo común, no recuerdo cómo se llama, puede ser el 2. Y una vez que haga extremos y medios, me quedaría sobre 2A, ¿ya? Entonces es lo que tengo aquí en la deducción de la fórmula que le hice al lápiz. Sería E por B al cuadrado más D al cuadrado por B menos D dividido para 2 veces el área del ángulo, ¿ya? Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces yo voy a determinar el CG, centro de gravedad. Y esto es igual. Espero que sí funcione, ¿ya? Tengo otra cosita que me falta aquí. Es este coeficiente, ya, es esto de aquí. Listo. Entonces, le voy a poner para acá, ¿ya? Ahora sí, voy a poner igual, que viene a ser el espesor por la base elevado al cuadrado, más este espesor elevado al cuadrado por B menos D. Y todo esto voy a poner entre paréntesis. Y todo esto, por aquí está mal. No. Caramba. A ver, voy a poner nuevamente. E por B elevado al cuadrado más este valor elevado al cuadrado por B menos E. Ya ahí sí paréntesis aquí. Paréntesis acá. Ya, ahí sí creo que estaba bien. Y todo esto dividido para 2 por A. Ya, ojalá. Esperemos que sí salga. ¿Ya? Si están copiando la fórmula, entonces es de esta manera. ¿Listo?
y he determinado el centro de gravedad del ángulo, ¿sí? Todo esto, yo podría evitar todo este trabajo y podría irme directo a los catálogos, pero esa no es la idea, ¿ya? La idea es nosotros ir determinando en nuestro mismo programa para solamente cambiar datos y obtener ya directamente el ángulo, ¿sí? Nosotros tal vez nos demoremos aquí unas 4 o 6 horas haciendo este programa, pero si ustedes necesitan reforzar un ángulo y ya tienen el programa y entienden el principio, ¿cuánto se demorarán haciendo eso, sí? No se demorarán ni 10 minutos. Entonces ahorita nos vamos a esforzar un poco más para entender esto, ¿sí? Entonces tengo el centro de gravedad que me está indicando que se encuentra desde el origen de coordenadas a 1,36. ¿Listo? ¿Qué más voy a conocer? Ahora sí, yo ya tengo entonces esto de acá. Tengo el CG, tengo el área y puedo yo determinar entonces la inercia con el teorema de Steiner, la inercia de mi ángulo, ¿sí? En los catálogos a ustedes les dan una inercia llamada les dan dos inercias, creo, IX e IY, ¿sí? La que nosotros vamos a utilizar o la que vamos a determinar es IX. ¿Por qué? Porque estoy haciéndole rotar a mi sección sobre el eje X, ¿sí? Entonces, esto sí, va a rotar o va a fijarse de acuerdo a X. Y bueno, aquí también voy a copiar esta parte de acá para irnos al Excel así mismo. Ya, y me voy. Listo, me voy acá. Listo. Aquí asimismo he dividido yo en dos elementos el ángulo. El primer elemento, bueno, le he pintado de rojo, el segundo elemento está de verde y vamos a determinar la inercia, ¿sí? Esto vamos a hallar entonces la inercia propia y la distancia que se transporta desde el centro de gravedad del elemento hasta el centro de gravedad del sistema y lo vamos a sumar para los dos casos, ¿ya? Y bueno, ahí está la deducción. Voy a colocar yo la inercia propia del primer elemento, que vendría a ser la base, que viene a ser E, por la altura al cubo, B al cubo dividido para 12, más el área de este elemento, que ya habíamos determinado que es B por E, y más la distancia que se transporta desde el centro de gravedad del elemento hasta CG. En este caso es mayor, ¿verdad? Entonces aquí yo tendría B sobre 2 menos CG, ¿sí? Porque como es una figura simétrica, esto ya habíamos dicho, que el centro de gravedad de la primera figura es B sobre 2 y resto menos CG. En el segundo caso, ¿qué es lo que tengo aquí? Es lo que tengo aquí prácticamente. Vamos a determinar la inercia propia del segundo elemento. La base viene a ser B menos D por la altura, que es E al cubo dividido para 12, y más el área, que viene a ser B menos D por E, que es lo que tengo aquí, y la distancia desde el centro de gravedad hasta el centro del elemento. En este caso CG es mayor, por eso le coloco CG, menos E sobre 2, que es el centro de gravedad, ¿ya? Tal vez ahorita sea como les vaya un poquito explicando rápido, sí, pero en realidad esto ya está planteado el teorema de Steiner. Ustedes pueden revisar los videos de la clase y ahí me van a ir comprendiendo un poco mejor, ¿ya? Y voy a ingresar entonces. Voy a ingresar el primer valor. Otra cosa que me falta aquí. Listo. Control C. ¿Sí? Otro. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No sé si tienen preguntas. Voy a iniciar. Entonces voy a multiplicar E por B elevado al cubo. Bueno, voy a poner espacio dividido para 12. Esto sería más. Sí, sería más la base por la altura. B por E. Cierro paréntesis. Por B sobre 2. Espero que me salga. B sobre 2 menos CG. Cierro paréntesis, elevado al cuadrado, más, voy a determinar este valor, B menos E, cierro paréntesis, por E elevado al cubo,
por el espacio dividido para 12 más B menos E por E y por este valor de acá sería CG menos E sobre 2, cierro paréntesis, y esto elevado al cuadrado, ¿ya? Les dejo la fórmula. Si ustedes están haciendo y de pronto por ahí ven que me equivoco, si me ayudan sería genial. Listo. Entonces no sé si están copiando, está la fórmula ahí. Y voy a dar Enter. Un ratito tenés que cortar. Ya, copien nomás. Aquí no tendría que bloquear nada. No, porque es directo del ángulo. ¿Sí? Con esto yo ya para cualquier ángulo puedo hallar yo la inercia, solamente tendría que cambiar dos datos, B por E. Si yo me rigiera lo que dice el catálogo, entonces tendría que poner los datos, la inercia, y sería como un poco, no sé, como, ¿qué tal si no tenemos un catálogo o no tenemos internet en ese momento o alguna cosa? Yo creo que es más fácil comprender el principio de lo que estamos haciendo, ¿ya? Listo. Entonces, si ya copiaron, voy a dar Enter. Tengo la inercia ahí. Ya, esta viene a ser la inercia de uno de los elementos, ¿sí? La inercia de los elementos. Ya, entonces voy a trabajar de esta manera. ¿Listo? Si estoy hablando de inercias, vendría a ser en centímetros a la cuarta. La inercia del ángulo transformado, ¿sí? Ya. Listo. Entonces, hasta aquí ya tengo la inercia. ¿Qué más necesito conocer yo? Me voy a ir. Listo, ya. Vamos a continuar con esta parte de acá. Aquí de pronto siento que me faltaba algo. Ya no sé si me falta algo. Inercia de este ángulo, porque en algún lado yo tengo que multiplicar por 2 porque tengo dos ángulos. Aquí por 2, sí. Sí, eso pensé que era acá arriba, no es acá arriba, ¿ya? Listo. Entonces, yo para aquí, hemos determinado entonces la inercia de cada ángulo. Vamos nosotros a buscar una inercia, o sea, vamos en primer lugar a transformar nuestra sección de hormigón con acero en una sola sección, ¿sí? Y luego de eso vamos a ver cómo trabaja el ángulo de acero con la sección de hormigón. Entonces, en primer lugar, yo voy a determinar el centro plástico de la viga, ¿sí? Y el centro plástico corresponde a yo realizar un método de áreas transformadas, ¿sí? ¿Qué significa esto? Ustedes ven que yo tengo la sección de la viga, pero esta sección está conformada por concreto y por acero. Este método de las áreas transformadas me indica o me da a mí una idea de esta varilla de acero que se encuentra dentro de esta sección, a cuántos centímetros cuadrados de concreto corresponde, ¿sí? Esta área de acero, a cuántos centímetros cuadrados de concreto es igual. En este caso, entonces, yo tendría o bien transformo toda la sección en acero o bien transformo toda la sección en concreto. Entonces, ¿qué es más fácil? Nosotros transformar estas varillas que tengo aquí, solamente 3 varillas o las varillas que yo tenga, en concreto. Y ahí con ello, una vez transformada la sección, yo voy a determinar el centro plástico de la viga, ¿ya? Eso es lo que voy a hacer a continuación. Vamos a copiar esta parte de acá. Asimismo, vamos a tratar de copiar. Vamos a tratar de resolver tal cual. Incluso vamos a resolver una ecuación cuadrática que se nos va a formar como se resolvía en el colegio. Asimismo, vamos a trabajar, ¿ya? Listo. Entonces tengo aquí, yo voy a determinar el centro plástico de mi viga. El primer dato que yo necesito conocer, le voy a colocar aquí N.
¿ya? Este factor n es el que me indica a mí cuál es la relación entre el acero y el concreto, y es lo que les he colocado aquí. El módulo de elasticidad del acero ya conocemos que es 2.100.000, eso no hay para qué más, y el módulo de elasticidad del concreto, ese sí lo calculamos con esta fórmula, 15.100 por el F'C, ¿ya? Y vamos a poner entonces igual 2.100.000 dividido para 15.100 por F'C elevado, no, voy a ponerle así, ¿ya? Esperen un ratito, por F'C, control C, elevado a la 0.5 por C raíz cuadrada, ¿ah? Entonces tengo este valor. Si están copiando, copienlo por favor. Y este valor de n a mí me va a dar ya la idea de cuánto corresponde. Una sola varilla, ¿sí? Una de las varillas que tengo ahí. Para yo determinar el área total, el área transformada, debería multiplicar el número de varillas por este factor n, ¿sí? Entonces me está indicando que una varilla de acero equivale a 10.37 centímetros cuadrados de hormigón. Voy a hacerlo más acá abajo, ¿ya? Voy a colocarlo acá. Voy a poner esto. Y voy a este lado. Voy a determinar yo entonces el área transformada. Ya una vez que yo conozco que n, este factor n, voy a multiplicar el número de varillas que yo tengo en la sección por este factor n. Y eso correspondería al área transformada. Ya entonces multiplicaría este valor de n, al cual lo voy a bloquear con F4, por el número de varillas que estamos trabajando. Sería el acero inferior, ¿verdad? Sí. Por el número de varillas de este acero. Entonces trabajamos aquí y ya tengo yo. Listo. Y esto estoy trabajando entonces en centímetros cuadrados. ¿Sí? Si estoy trabajando en áreas. Hasta ahí tengo yo determinado el área transformada. ¿Qué más necesito conocer? Ahora sí, una vez que ya tengo una sola sección aparentemente de concreto, sí, una sección transformada, yo necesito determinar el centro plástico de esta sección y voy a hacer momentos en ese centro plástico para determinar ya cuál viene a ser el momento, ¿sí? De esta sección. Listo, entonces voy a hacer momentos aquí. ¿Cómo trabajaría yo? De la parte que está en compresión, necesito conocer la profundidad de este valor, del centro plástico, al que yo le he puesto ahí la nomenclatura XB, ¿sí? Esta XB yo no conozco, la base sí conozco, el peralte efectivo también ya conozco, el área transformada yo sí conozco y la única incógnita entonces es XB. La distancia es la profundidad del centro plástico. Listo, entonces, ¿cómo calculo yo? Sería la base por la altura, que es lo que estoy colocando, la base por la altura, por la distancia desde el centro de gravedad de este bloque hasta el centro plástico, que ¿cuál sería? XB sobre 2. Y esto es igual al área transformada, que es lo que acabo de encontrar, al área transformada para esta distancia desde el centro hasta el centro plástico. Y esa distancia que equivale a D menos XB. Ahí ya tengo esta distancia, ¿verdad? O sea, la totalidad menos de esta parte de arriba, ya tengo este valor, D menos XB. Es lo que yo planteé aquí. Nuestra incógnita sigue siendo XB, entonces vamos a multiplicar. Sería B por XB al cuadrado dividido para 2. Y esto es igual a AT por D menos AT por XB. ¿Sí? Entonces tengo estos valores de acá. Voy a agrupar la variable, la incógnita en un solo sitio, entonces tendría B sobre 2 por XB más AT por XB, como está negativo, paso al otro lado y se hace positivo, y este valor de acá, AT por D, como está positivo, paso al otro lado y se hace negativo, ¿sí? Tengo entonces yo una ecuación cuadrática que se resuelve con la fórmula general. Esto sí ya lo hemos venido viendo desde el colegio. Voy a resolver con la fórmula general. ¿A qué es igual la fórmula general? A lo que yo tengo aquí, menos b más menos la raíz de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Y cada uno de estos coeficientes son los que acompañan a la variable. Entonces, a sería igual a b sobre 2, porque le está multiplicando a la variable elevado al cuadrado,
B viene a ser AT, el área transportada, y C viene a ser desde el signo menos el área transformada por D, ¿sí? Entonces yo ya tengo esto y con eso puedo determinar el valor de XB. Pero primero voy a poner estos coeficientes de acá, A, B y C, ¿sí? Voy a ponerlos aquí abajo para no manchar esto del reforzamiento de ángulos, ¿sí? Este está mal, este solamente es A. Listo, igual. Entonces este valor de A corresponde a B sobre 2. Y como estoy hablando de la sección, entonces me voy acá. B dividido para 2. ¿Sí? Ese es el valor de A. B corresponde al área transformada. Y C, aquí me falta esto. Ah, no, sí está bien. Y C es igual a menos del área transformada por el valor del peralte efectivo, por D. ¿Ya? Listo. Y tengo los valores ya de los coeficientes. Asimismo, todo esto va a ir variando dependiendo, si yo cambio arriba, va a variar abajo. Entonces yo ya estoy haciendo un programa donde solo cambio datos y me va a dar una respuesta en cuestión de segundos, ¿sí? Por eso nos tomamos la molestia de hacer eso en este momento. Listo, entonces voy a ingresar. Por cierto, aquí yo tengo en la ecuación cuadrática el más menos, ¿sí? Nosotros podemos entender que el signo que va a valer va a ser el positivo, ¿sí? En caso de que esto se cumpla, más de este menos que yo tengo aquí, tendría menos b y menos de este resultado, tendría una respuesta negativa que no puede ser. Entonces, si esto se cumple y yo tengo positivo, con esto ya me quedaría en positivo y así vamos a trabajar. Listo, entonces esperemos que nos salga. Entonces voy a poner paréntesis, menos b, más, espérenme un segundo, voy a copiar esto de acá. Ya. Listo, tengo entonces menos b, otra vez voy a borrar, más, abro paréntesis, b elevado al cuadrado, menos 4 por AC, por A y por C, cierro este, elevado a la 0.5 y todo esto dividido para 2 por A. ¿Ya? Listo, si están copiando, entonces ahí les dejo la fórmula. ¿Qué es lo que hice? Solamente resolver la ecuación cuadrática. Ya mismo acabamos, chicos. Bueno, esta parte ya mismo acabamos. ¿Ya? Entonces, si ya copiaron, voy a dar un Enter, ¿sí? Entonces, el centro plástico de la viga corresponde a 1190. Como pueden ver, la diferencia, si yo tengo el bloque normal, el bloque de compresión, este valor de A me dice que está a 11.04. Con el área transformada, ya teniendo una sola sección de concreto, me dice que esta profundidad viene a ser 11.90, entonces sí varía. Entonces esto es el centro plástico de la viga. Y voy a colocar en centímetros. Listo, ¿qué me falta? Entonces ya mismo acabamos el chequeo a flexión. Aún me falta todavía. Y con eso acabamos ya la clase. Listo, tengo el centro plástico de la viga. Ahora sí voy a hallar la inercia de toda la sección, ¿sí? Voy a hallar entonces la inercia de la sección, cuánto aportan estos ángulos a mi sección y con esto voy a ver si puedo resistir la demanda que me estaba solicitando por acciones sísmicas, por cargas gravitacionales, por el peso propio de la viga, ¿ya? Me voy a ir acá entonces y voy a determinar, listo. Voy a hallar entonces la inercia de la sección total, ¿sí? Asimismo vamos a utilizar este tema del teorema de Steiner, ¿sí? Entonces aquí me faltan 2, 4, 5 me faltan. 4, creo que estoy ahí. Ya, ahí estoy. Listo. Entonces vamos a encontrar una inercia del ángulo que lo vamos a llamar transformada. Inercia del ángulo transformada. Inercia transformada, ¿sí? Vamos asimismo a utilizar el teorema de Steiner. Y bueno, les he colocado aquí, dice cuánto se transportan los ángulos. Asimismo, hemos encontrado el centro plástico de la viga XB.
ya lo hemos encontrado. Y vamos a ver respecto a este cuánto giran, o sea, la distancia que se transporta desde el centro de gravedad de los ángulos hasta el centro plástico de la viga, ¿ya? Y vamos entonces a trabajar esta inercia, viene a ser igual al IX más el área de los ángulos que ya tengo y por esta distancia. Esto no está muy difícil, ¿sí? Esta distancia que se transporta desde el CG sería la totalidad de la altura de la viga menos el X de la viga, y ya tendría este pedazo de acá abajo, ¿no es cierto? La altura menos este pedazo de acá, ya tengo la distancia de acá. Y menos CG, entonces ya solamente tengo la distancia desde el centro de gravedad hasta el centro plástico de la viga. Y eso es lo que voy a calcular. Entonces sería igual, yo ya tengo la inercia más el área del ángulo por este valor de acá. Esperen, esto le voy a copiar. ¿Listo? Tengo la inercia más el área del ángulo multiplicado por el valor de la altura menos el XB que acabo de calcular y menos CG, y todo esto va elevado al cuadrado y todo esto le voy a multiplicar por 2. Ya, porque son dos ángulos, ¿sí? Por eso multiplico por 2. Listo, entonces voy a multiplicar por 2. ¿Ya? Y tengo un valor de inercia. Le voy a redondear, ¿ya? Si estoy hablando de inercia, estoy hablando de centímetros a la cuarta. Como ustedes pueden ver, y si nos ponemos a analizar los datos que obtuvimos, si yo estoy analizando la inercia de un ángulo, sí, de un solo ángulo, un ángulo cualquiera, me da una inercia de 7.15 centímetros a la cuarta. Pero al yo realizar todos estos teoremas de Steiner, de las áreas transformadas, esto de la rotación respecto al centro plástico de la viga, tengo una inercia altísima, ¿sí? Ahí pueden observar una inercia altísima. Subí de 7.15 a 7.868 centímetros cuadrados. Entonces ya podemos ver cuánto es la cantidad que van a aportar estos ángulos a toda la sección, ¿ya? Entonces con esta inercia yo voy a hallar el momento adicional de la viga. Listo, voy a hallar entonces el momento adicional. Le voy a mover un poquito más acá. Y este momento adicional, bueno, me decía a mí que, bueno, esta es la fórmula que yo les he colocado. Este momento adicional corresponde a la inercia ya de la sección transformada por el esfuerzo de este acero, que ya lo vamos a ocupar, ahí sí lo vamos a ocupar, y por una distancia. Cuando yo le puse Y, pero es por una distancia. Esta distancia asimismo va a ser la que encontramos en la parte superior, ¿sí? La que encontramos acá arriba, desde el centro de gravedad de los ángulos hasta el centro plástico de nuestra sección. Por eso están los mismos datos. Ya, lo primero que vamos a determinar entonces, aquí me faltaría colocar un FY. Yo tengo el FY. Esto también lo voy a determinar. El FY calculo yo con esta fórmula que les he dejado aquí, que viene a ser el acero por 1000, 1, 2, 3, y dividido para 14.23. Con esto yo hallo el módulo, el esfuerzo de cualquier acero. En este caso estamos hablando del acero a 36, ¿sí? Y les dejo ahí el FY. Y ahí ya me quedaría entonces así mismo kilogramos por centímetro cuadrado. Listo, tengo el FY. Ahora sí voy a encontrar el momento adicional de mi viga, de lo que están generando estos elementos, ¿sí? Entonces voy a hallar el momento adicional, viene a ser igual a la inercia por este FY, que le voy a poner con F4, dividido para este valor de acá, viene a ser la altura de la viga, menos el XB y menos CG, ¿ya? Me parece que debo dividir para 100.000, ¿sí? Todo esto voy a dividir para 100.000 por las unidades. Divido para 1, 2, 1, 2, 3. Divido para 100.000, ¿ya? Les dejo ahí la fórmula. Y ese es el momento adicional que van a generar los ángulos en mi sección, ¿sí?
Ya vamos a ver cómo calculamos todo. Entonces tengo el momento adicional. Listo, hasta ahí entonces tengo el momento adicional. Le voy a bajar los decimales un poquito más y estoy hablando en toneladas metro. ¿Ya? Esto le voy a poner de esta manera. Le voy a poner este colorcito verde, creo que es con el que estábamos trabajando. Sí, es este, ¿ya? El momento adicional. Entonces, ¿qué es lo que nos conoceríamos nosotros? ¿Qué tenemos? El momento adicional, ahora vamos a tener el nuevo momento resistente, ¿sí? Voy a copiar acá, esto de aquí y esto de acá, ¿sí? Voy a tener mi nuevo momento resistente, ¿cómo podríamos llamar? Nuevo momento resistente, puedo llamarle así, ¿sí? Y esto a qué sería igual al momento resistente de mi viga de concreto más el momento adicional que generan los ángulos. Y esto viene a ser toneladas metro así mismo, ¿ya? Y ahora, ¿con qué comparo esto? Con el momento de diseño o el momento último, le vamos a llamar MD para conservar la nomenclatura y esto solamente sería igual al momento de acá, MD, ¿sí? 21.71 así mismo toneladas metro. Y nuevamente voy a hacer mi cálculo para ver si estoy trabajando adecuadamente a flexión. Entonces me vengo acá y aquí, ¿listo? Entonces voy a combinar estos valores de acá y ahora sí voy a dividir. Entonces, esto es igual a la demanda dividido para la capacidad. Y tengo este valor. Asimismo, yo voy a poner, aunque en este caso, bueno, le voy a poner el mismo formato, ¿ya? Me voy a formato condicional. Si es mayor que 1, asimismo, voy a aceptar y voy a aceptar, ¿sí? Como no es mayor que 1, no pasa nada, ¿ya? A esto le voy a mandar un poquito más para abajo. Listo, donde no se vea, ¿ya? Entonces vemos que aquí únicamente con estos ángulos yo puedo reforzar. Veamos qué pasa. Nuevamente, si pueden ver ustedes que yo tengo hormigón de 180, ¿qué pasaría si yo tengo un hormigón de 170? ¿Sí? Incluso así, yo no, o sea, este no es un motivo como el que nosotros, como les había explicado al inicio, esta resistencia baja del hormigón no es un motivo por el que yo deba derrocar una vivienda o una estructura, porque si yo hago todo este análisis y yo coloco reforzamiento, aún así puedo hacerle trabajar a mi sección, o sea, puedo salvar a la sección. Como, bueno, nos decía el ingeniero que en cierta medida nos enseñó esto, él decía, cuando una persona va al médico, tuvo un accidente de tránsito y va al hospital, no le van a decir, o sea, mátenle al enfermo porque ya no puede. Y asimismo debemos tener ese pensamiento nosotros, tratar de salvar a la estructura hasta donde se puede, ¿sí? Y podemos ver entonces que yo sí puedo trabajar, o sea, sí puedo trabajar con hormigones bajos. Influye, sí, pero yo puedo trabajar con eso. Listo, entonces con esta sección suficiente. Y eso que estoy trabajando yo para una carga viva de un hotel, ¿sí? Veamos qué pasa. Con la misma carga y con las mismas luces, veamos si yo, bueno, tengo de 30, veamos, tenía una altura de 40, 6 varillas de 16. Veamos, aquí ya está demasiado, 6 varillas de 14, ahí estoy trabajando, ok. 3 varillas de 14, tendría que cambiar aquí también. Ay, no, entonces, o sea, 14. Sí, estoy trabajando aún así bien, estoy cumpliendo esta condición. El momento va a ser mucho menor, como podemos ver, no me cumple, acá tampoco me cumple, entonces ahí ya voy buscando, ¿ya? Entonces necesito uno de 6 por 0.4, aún así no me da. 7.5 por 0.4, todavía no cumple. Bueno, no sé los espesores, tendría que entrar a un catálogo yo, ¿verdad? 8 por 0.4, veamos, no me da. Digamos que tengo 8 por 0.5. Ay, no. 8 por 0.5. Digamos que tengo yo ese ángulo, ¿ya? Ahí sí me da, ¿ya? Entonces, hemos creado un programa suficiente. Ahorita ya puedo ir a reforzar con ángulos, ¿sí? Entonces, puedo ir a reforzar con ángulos. Como pueden ver, como les muestro en la gráfica de acá, lo que haríamos
No, no me dejó. Lo que haríamos ahorita, lo que haríamos la siguiente clase sería ya ingresar al chequeo por corte. No sé si a ustedes ya les mandé el documento del ASC, el código ASC. Y si no les mandé, ya les mando ahorita otra vez. Entonces, como les digo, tengo yo esto aquí. Ahorita tendría que entrar a mi chequeo a corte, ¿sí? Como les dije, ya ahorita tengo a flexión. Coloqué los ángulos en la parte inferior, coloco los mismos ángulos pegados a la losa, coloco pernos de expansión y colocaría resina epóxica para que se unan estos ángulos, o sea, aquí trabaje fuertemente y colocaría unas placas. Estas placas son las que vamos a calcular en este momento, las placas y la separación entre placas. Si mi viga también falla corte, si nosotros hacemos el análisis de esta misma viga y falla corte, yo tendría que entrar con estas platinas y reforzar cada cierto espaciamiento. Si no falla corte, de todas maneras yo necesitaría colocar estas platinas de aquí, pero el espaciamiento ya no sería regulado estrictamente como si fallara corte. Más bien funcionaría como conectores para unir los ángulos. Entonces, así puedo trabajar. Ahí vamos a hallar el momento probable de la viga. Sí, también tenemos fórmulas para hallar esto. Aquí también es el análisis del BU, el análisis del BS y encontramos la separación a sí misma. ¿Sí? Y bueno, aquí ya vamos a entrar un poco a lo que es la norma ASC. ¿Sí? Hasta ahí, no sé si tienen alguna pregunta.